Hola chicos, bienvenidos. A continuación vamos a mostrarles un material que hemos elegido con mucho detalle para ustedes y se trata de las preguntas que consideramos más complicadas o aquellas que requieren como un poquito más de especificidad en el caso de la materia de historia universal y para darle un toque ahí como de debate o poder rescatar algunos detalles hemos invitado a nuestro profesor de historia de México, el profe Eric Camacho. Entonces, esperamos que esta discusión de las preguntas pueda abonar para pues, su objetivo final, que es ese admitido. Entonces, vamos a comenzar. Les recuerdo, son solo 5 preguntitas. Conforme las vayamos viendo, vamos a ir determinando algunas características o más bien algunos detalles en los cuales les recomendaríamos que pusieran especial atención. Entonces, Eric, ¿listo? Listo, Muy bien. preparado ya. En la primera pregunta, son algunas de las características de la globalización económica y nos vamos a remitir a este tipo de preguntas porque generalmente nos asusta que, por ejemplo, tenemos como 5 opciones y ya nomás de ver las 5 opciones ya no sabemos ni qué vamos a Parece que hacer. todas muy diversas, ¿no? Sí, exactamente. O que a veces todas son muy similares también, Así es. que no hayamos cómo descartarlas. Entonces vamos a empezar. Recuerden, cuando nos están, más bien hay que tener mucho cuidado con lo que nos están preguntando. Aquí nos dicen características de la globalización económica. Recuerden que en nuestro temario de historia universal se hace una bifurcación. Hablamos de globalización política, pero también de globalización económica. Entonces vamos con la primera opción. Refuerza la soberanía de los países. Ay, bueno, ¿de esta qué Ok. opinas, Eric? Tu risa nos lo dice todo. Muy bien, bueno, el tema de la globalización es muy importante, ¿verdad? Tanto para historia de México, se ve de forma más superficial las consecuencias que tiene México, pero en historia universal, pues me imagino todavía más amplio. Y este concepto de globalización, pues favorece a determinados grupos, ¿no? A determinados empresas, determinadas Ujú. personas, iniciativa más privada de cada una de los países. Así que abonar a la soberanía me parece que no, porque también los hace dependientes. Correcto, así es, Eric. Entonces, Ujú. por eso eliminaríamos esta primera opción, porque efectivamente, lejos de reforzar la soberanía, genera también esta interdependencia o, en el peor de los casos, una dependencia tal cual con unas economías más fuertes. Recuerden que mucho de la globalización se nos anunció en su momento como una especie de ya como rescate en el cual todos íbamos a entrar, todos los países íbamos a tener Mm, mismas oportunidades, pero se olvidaron de tajo las asimetrías que ya existían. O sea, sí hay superpotencias y sigue habiendo países, incluso, bueno, mal llamados en vías de desarrollo, pero que parece que esas así vías no es. terminan nunca. No tienen un final, sí. Entonces, Eso por es. eso no nos ayuda a reforzar la soberanía de los países. Entonces, esa la descartamos. La siguiente opción, facilita el comercio mundial. Bueno, esta sí es Sí. una opción, sí es una característica porque precisamente la globalización económica es lo que busca, cómo eliminar las barreras para darle Ujú. este desenvolvimiento al comercio internacional. Incluso ahí se conecta con varias materias, ¿no? Geografía, historia de Ujú, México, universal a través de los tratados comerciales, que nosotros debemos de memorizar muy bien que era el TLCAN, ujú. el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero vemos que hay otros tratados comerciales en el mundo. Ujú. Por Ujú. ejemplo, tenemos el Mercosur, Mercosur. tenemos el caso, bueno, de la Unión Europea que ya ha transitado de ser aquel acuerdo del carbón y Ujú. del acero, ahora pues es la Comunidad Europea. Como tal. Ujú. Tenemos esta cuenca del La Pacífico, cuenca de del Pacífico. Asia-Pacífico. O sea, hay un Ujú. montón de bloques económicos que se tratan de configurar precisamente en aras Del del comercio. comercio. Así es. Y la siguiente opción. Sus principales promotores son los países desarrollados y las transnacionales. Aquí ¿Qué también nos decía Eric? suena muy posible, ¿no? En este mundo globalizado donde todos comercian con todo, claramente hay algunos que podemos llamar vencedores, Ujú, otros que no son tan vencedores, y pues si los países desarrollados, estas empresas transnacionales que sobre todo tienen, no sé, en un país tienen su mano de obra, en otro país tienen las oficinas, otros ujú. países se encargan como del envío, el armar.
pues son los más favorecidos, ¿no? A través de estos tratados comerciales. Y sí, efectivamente, entonces los principales promotores pues van a ser aquellos que se benefician más. Y en este caso son los países desarrollados que tienen toda esta infraestructura que permite esa ventaja competitiva y las transnacionales que al final de cuentas pareciera más bien que es al revés, que las transnacionales están ahí moviendo los intereses de los estados o de los gobiernos para implantar este tipo de prácticas. Y bueno, la siguiente, limita la competencia entre las empresas de las potencias. Bueno, esto pues se contradice con lo anterior porque ya vimos que la globalización lo que busca es la apertura de los mercados. Y la competencia es algo bueno incluso dentro de los mercados, ¿no? Mientras más competencia, pues va a haber va a haber incluso más, más creación de sus productos, va a haber mejores condiciones y se va a buscar modernizar. Exactamente. Y la siguiente, de manera simultánea se han presentado fuertes crisis económicas. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque entonces pareciera que la globalización económica es todo bien, todo bonito. Y con este tipo de aseveraciones uno diría, bueno, no hay crisis económicas con la globalización. Sin embargo, si nos ponemos a analizar los últimos ciclos económicos, no solo de nuestro país, sino a nivel internacional, vemos cómo se ha ido acompañando. Tan solo la última bueno, no fue la última, pero una de las más sonadas, la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Entonces, todas estas cuestiones que se dan en el marco de los beneficios y de esta política, o más bien de esta corriente de la globalización económica. Entonces, nuestra respuesta correcta va a ser aquella que contenga los enunciados 2, 3 y 5. Y aquí, ¿dónde está? ¡Ay, no está! Esta no está correcta. La puedes cortar. Y por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C, la que contiene el apartado 2, 3 y 5. Bien, así es. Entonces continuamos con nuestra siguiente pregunta. Ay, esta también es de esas preguntas en las cuales a veces sí nos tenemos que memorizar o fechas o personajes o hasta la ubicación geográfica. Entonces, siguiente pregunta. Parece pregunta de geografía, pero no es, chicos. Mucho cuidado. Es países asiáticos que se independizaron a mediados del siglo XX. Entonces, a lo mejor aquí dirían, híjole, ¿y cómo que? ¿Cómo le hago, verdad? Creo que podemos empezar a descartar pues todo lo que no sea de Asia. Exactamente. ¿Verdad? Eso es lo primerito que podemos hacer. Entonces, vamos a descartar aquello que no se encuentre en Asia. Bueno, la primera opción, India e Irán, y bueno, casualmente India sí se independizó a mediados del siglo XX. Entonces, esta la vamos a dejar aquí. Timor y Angola. Bueno, Angola se encuentra en África. Entonces, descarta Kenia e Irak. Kenia está en África. Irak tampoco. Congo y Siria. Entonces, Congo está en África también. Entonces vean como una pregunta que parecía tan retadora y que al principio podríamos haber dicho, no, pues no tengo idea de quién se independizó a mediados del siglo XX, es la respuesta correcta, es la letra la A. Y aquí tenemos, y nada más así para hacer rápido un recuento, a lo mejor también van a decir, ¿cómo que países que se acaban de independizar? Recuerden que desafortunadamente tenemos este periodo de colonización que se dio sobre todo en África precisamente y en el sudeste asiático por parte de las potencias europeas principalmente. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial es cuando empieza este periodo de descolonización y incluso, la recién creada ONU y las superpotencias del momento como la URSS y Estados Unidos, extrañamente abonan a que estos países empiecen a independizarse. Bueno, no es extrañamente, pues todo tiene un trasfondo. Pero en este caso, nuestra respuesta correcta sería India e Irán. ¿De acuerdo? Y nada más para que lo tengan presente, no se cierren ante este tipo de preguntas. La descartamos con un tip que nos acaba de dar el profe Eric. Vean que no es de Asia. Y a lo mejor ustedes no tenían idea de dónde estaba Timor, dónde estaba Irak o Siria, pero con estos otros países que nos suenan más a países del África, podemos hacer un descarte inmediato y muy efectivo. ¿Sí? Entonces, lo que en apariencia puede haber sido muy difícil, pues ya lo tenemos de manera correcta. La invitación de que, pues al menos esta
busquen esta cultura general de ver qué países están en qué lugar, porque bueno, yo esto mucho lo supe por los mundiales de fútbol. Aquí conozco mucho las capitales a partir de los mundiales de fútbol y los países, y a eso pues la forma en como ustedes tengan para estudiarlo, no importa cuál sea, pero sí hay que memorizar un poco las ubicaciones geográficas, y esto también va muy de la mano con la materia de geografía. Exacto. Y antes de pasar un poquito así, me gustaría recordar el movimiento de la India, movimiento de El- independencia pacífico, Así porque es. suele ser también pregunta de examen. Es correcto, tienes razón, Ujú, Erika. Efectivamente, entonces para darle como ahí otros tips sí. en aprovechando este momento, bueno, tenemos que la India se independiza de Inglaterra y va, bueno, del Imperio Británico y Ujú, va a hacer toda una revolución en 1947 que logra su independencia porque a nivel global es como demostrarle al mundo, si yo me puedo independizar del Reino Unido, los demás podrán ujú. hacerlo. Entonces marca un parteaguas, pero no solo por ser el primero, sino también por Por la ser forma en la que se lleva a pacífico. cabo. Otra palabra clave aquí puede ser el personaje, que pues va a ser Gandhi. Y con Mahatma Gandhi. este movimiento de resistencia pacífico, a lo mejor ustedes dirán, bueno, ¿y qué es ese movimiento? Rápidamente, este consistía en no pagar impuestos, evitar el consumo de algunos de los productos que la metrópoli llevaba a la colonia, como la sal, fue uno de los Ujú, productos que incluso hubo una marcha de la sal, que así se denominó, y esta cuestión de no responder a la agresión que estaban incitando pues las autoridades del imperio. Entonces era ujú. mantenerse tranquilos, pacíficos, pero también con la firme convicción de esa libertad, de Ujú. esa independencia que buscaban. De resistencia civil. Y nos pasamos a nuestra siguiente pregunta. También cuando empezamos a ver este tipo de preguntas donde ya vemos un montón de letras y hasta enunciados y parecen párrafos Ujú. nuestras opciones, no se asusten. Vamos con calmita y van a ver que es sencillo. Entonces, la siguiente pregunta. Características económicas y políticas que impulsaron a Alemania, Japón y Estados Unidos como potencias a nivel global al finalizar el siglo XIX. Entonces, vamos a ver nuestras opciones y Ujú. vamos a ir haciendo también el descarte al momento. ¿Nos ayuda con la primera, profe? Claro, la primera opción dice surgir de imperios y colonias de Inglaterra, Francia y Rusia para después consolidar gobiernos y economías dependientes. Bueno, entonces esta primera opción la vamos a descartar por lo siguiente, porque estos países no fueron colonia, a excepción de Estados Unidos, que fue colonia de Inglaterra, Ujú. pero los demás no fueron colonia ni de Francia ni de Rusia, y mucho menos, una vez independizados, Ajá. tuvieron economías dependientes. Entonces esa no es una característica de las potencias. Entonces la vamos Ujú. a descartar. Descartar completamente. ¿Mm? Y en nuestra siguiente opción, contar con un gobierno independiente, economía sólida y conservar su expansionismo militar. La vamos a dejar aquí pendientita Suena porque bien, suena, suena bien. suena bien, pero acuérdense, no hay que contestar sin haber leído lo demás. Adelante, Así profe. es. La siguiente es ser países independientes con un gobierno autónomo y economías sustentadas en sus metrópolis. Entonces, esta también la vamos a descartar, pero fíjense bien, esta pareciera como Muy muy real. real, Ajá. pero la vamos a descartar tan solo por el hecho de que no se sustentaban en sus metrópolis. ¿Por qué? Porque si en algún momento estas superpotencias tenían territorios colonizados, Ujú. significaría que se autosustentaban, que ellas mismas eran las metrópolis. Entonces, esto contrapone los principios del colonialismo. Entonces, de esa manera queda descartada. Se sustentaban más bien en sus colonias. Acuérdense que cuando tenemos esta cuestión del imperialismo o de la Ujú. colonización, la metrópoli es la que controla, la que tiene el poder, y las colonias, pues los territorios, Ujú. pues sometidos. Entonces, esto no, la redacción ahí, mucho cuidado con la redacción, es la que nos va a dar Así la es. pauta. Y la siguiente. Ser colonias de potencias y haber obtenido su independencia en el marco de la descolonización del siglo XVIII. Entonces, esta también pues la vamos a descartar por lo que ya decíamos desde la primera Ujú, opción. Estos países no todos fueron colonias de otros países, no todos tuvieron ujú. que luchar por una independencia. Entonces, descartada. Y nuestra respuesta correcta efectivamente es la letra B. Ve. Volvamos a leerla. Contar con un gobierno independiente, economía sólida y conservar su expansionismo militar. Aquí la clave va a ser esta cuestión del expansionismo militar que les permite no solamente
esa supremacía, sino territorial, sino también económica. Así es. Y pues bueno, recordemos también Alemania pues tuvo ese proceso de unificación Ujú. y Japón también pues funcionó diferente, que más bien él era el que sometía a otros territorios. Exactamente. Y Estados Unidos, pues no sé. Ajá, así es. Bueno, entonces nos vamos a nuestra siguiente pregunta. Ya casi terminamos. Esperamos que pues también esta información que les estamos brindando les dé la posibilidad de relacionar con otros, a lo mejor con palabras clave. Acuérdense, cuando hemos visto nuestros temas, ubiquen palabras clave y eso nos va a ayudar a tener una retención Ujú. más certera y pues obviamente tener un mejor resultado en nuestro examen. Dios. La siguiente. Bueno, este tipo de preguntas, no específicamente en este tema, pero este tipo de preguntas también suelen causarnos cierto ruido cuando tenemos que hacer un orden cronológico. ¿A qué nos referimos con orden cronológico? A ver, profe, ayúdenos. Pues acomodar cada uno de los acontecimientos que aparecen en la pregunta, diciendo pues qué pasó primero, qué pasó después. Y aquí, aunque generalmente el examen suele poner máximo 5. Ujú, 5 acontecimientos, pueden ser menos, ujú. 4, 3, pero no pasa de 5. Y también pues es importante que aunque veamos opciones que nunca hayamos visto o no conozcamos, que no lo tengamos presente en nuestro conocimiento, pues aferrarnos a las que sí. Exactamente. Ujú, Esa va a ser una de los tips o de las cuestiones que ujú, tenemos que tener en cuenta. A lo mejor no vamos a conocer toda la lista de los acontecimientos porque algunos son muy, muy específicos, muy precisos que de ujú. pronto no los retenemos, pero con que podamos identificar 2 o 3 de esa lista Con ya nos eso. ayuda bastante. Entonces vamos a hacer lo que siempre les decimos. Hay que leer detenidamente, hay que comprender lo que se nos está preguntando y vamos con la pregunta. Adelante, profe. Bien, la pregunta dice, ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a leer los acontecimientos y ahorita rápidamente vamos a hacer vamos a ir ordenándolos poco a poco. La primera, Hitler invade Polonia. Entonces, aquí ya nos está diciendo que es la Segunda Guerra Mundial y ya tenemos un Ujú. acontecimiento que pudiera ser el primero, pero vamos a ver los demás. Desembarco angloamericano en Normandía. Bueno, esto ya viene como en la tercera etapa de la guerra. Ujú. Entonces, vamos a ver. Sí, Bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. ujú. Pues bueno, es El el final. fin. Ujú. Ujú. Entonces esta ya la podemos ir, bueno, vamos a ver las demás. Ajá, Los alemanes toman París, también es de las de primeras las etapas. primeras. Y Ujú, ataque japonés a Pearl Harbor. Entonces vamos a ir viendo, esta efectivamente va a ser la última, pero ujú. la primera sí es esta, Hitler invade Invade Polonia. Polonia. La Ujú, segunda es los alemanes toman París. Recuerden que a partir de estos movimientos rápidos, el ujú. ejército, sobre todo alemán, logra tomar La, la capital. la guerra relámpago, ¿no? Es Me parece. correcto. Y al principio Alemania se expande de forma rápida. Eso a lo mejor nos puede ayudar A a recordar y recordarlo, ¿no? relacionarlo. Ajá. Ujú. Muchas gracias. Y en la siguiente vamos a tener. Cuando Estados Unidos entra a la La guerra, guerra. el ataque japonés de Pearl Harbor. Entonces esta va a Ujú. ser la etapa o en este listado, el número 4. Sería el 3, ¿no? Ay, me equivoqué, perdón chicos, ya no sé contar. Ajá. Sería el Tenemos 3. el 3 y después finalmente tenemos, ahora sí, el 4, Ajá. el desembarco angloamericano en Normandía o lo que comúnmente conocemos como el día D. Así es. Pues este plan o esta estrategia militar que se lleva a cabo en el norte de las costas De francesas, Francia. donde se busca que precisamente la unión de las fuerzas en contra de, pues más bien las fuerzas aliadas, logren ya tener un contraataque certero hacia el Ujú, avance, sobre todo alemán, porque en este momento ya tenían tomado prácticamente toda Europa Central, todo París, Bélgica, Países ujú. Bajos, hasta Luxemburgo. Entonces, con este importante acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial, el día de o el desembarco de Normandía, finalmente la Empieza la... balanza toma Ujú. empieza a cambiar el sentido y es cuando los ejércitos de los aliados empiezan a Ujú. tener grandes victorias. Se empieza la ofensiva. Y también Exactamente. muchas veces necesitamos memorizar todos estos Ujú, acontecimientos a través de relaciones como ujú, causa-consecuencia. Aquí lo mencionó Mayra un poco veladamente. ujú, Cuando primero necesitó Estados Unidos ingresar a la guerra ujú. para poder después desembarcar en el día D.
Así que esas relaciones nos pueden ayudar a ir definiendo qué pasó primero y qué pasó después. De hecho, es un buen tip ese que yo siempre recomiendo a mis alumnos. No solamente memoricen por memorizar, sino que entiendan causa, consecuencia. Que todos los sucesos en sus vidas, en la historia, siempre es causa, consecuencia. Efectivamente. Y a partir también de esta relación, finalmente cerramos con las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que bueno, pues finalmente a falta de la rendición de Japón, pues los aliados, o bueno, principalmente Estados Unidos, deciden generar este ataque para pues dar por terminada la guerra. Entonces, nuestra opción correcta, vamos a empezar pues sí, con el número 1, luego tenemos el número 4, luego el 5, luego el 2, perfecto. Entonces nuestra respuesta correcta es la letra A. Y si se fijan, de todas las opciones, solamente una iniciaba con el punto número 1. También suele pasar eso en el examen, que si conocemos el primer acontecimiento, ya tenemos la respuesta correcta. Así es. Entonces, abusados, lean bien y no se asusten, vean las opciones y de esta manera se pueden ir guiando. Incluso si de plano no se acuerdan bien del orden, lean las opciones y les va a ir haciendo sentido. A ver, por ejemplo, la 2 pudo haber sido la primera, el desembarco angloamericano en Normandía, y como lo decía el profe Eric, la relación de causa y consecuencia. ¿Cómo va a haber un desembarco si todavía Hitler no invade Polonia, si todavía ni siquiera inicia la guerra? Entonces, ahí también podemos ir haciendo ese descarte. Si de plano se sienten muy nerviosos y ya están cansados en el examen, lean las opciones y van a ver cómo no les va a hacer sentido y van a encontrar la correcta. ¿Sale? Así es. Y nuestra última pregunta complicada de historia universal es la siguiente. Consecuencia geográfica del Tratado de Versalles. ¿Y por qué nos remontamos a esta cuestión que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial? Porque muchas veces sí hablamos del Tratado de Versalles, que finalmente con este tratado se acabó la guerra, pero a veces se nos olvida mencionar algunas de las consecuencias. Entonces, para ello, pusimos también este mapa para que puedan visualizar dónde se encuentra, sobre todo lo que hace referencia a este acontecimiento o esta consecuencia geográfica que ahorita vamos a explicar. ¿Nos ayuda con la primera, profe? Claro, la opción A dice disolución del Imperio Turco Otomano. Ok, y esta opción pudiera parecernos bastante viable. ¿Por qué? Porque precisamente cuando termina la Primera Guerra Mundial, este imperio desaparece y da paso a otros países, pero vamos a leer nuestras otras opciones. La restitución de Alsacia y Lorena a Francia. Entonces, recordemos que uno de los principales rencillas que existieron y origen de esta Primera Guerra Mundial va a ser la disputa territorial de entre Alsacia y Lorena por parte, ¿recuerda de qué países, profe? Pues Francia y Alemania, ¿no? Es correcto. Desde la unificación alemana están estos territorios de Alsacia y Lorena en ahí disputa. como que de quién son, quién los va a gobernar, y precisamente aquí ya les vamos a dar la respuesta porque en el mapa tenemos para que visualicen esta cuestión de dónde se ubican. Esta es la frontera, se las voy a remarcar lo que está en rojito, y aquí se encuentran los territorios de Alsacia y Lorena. Entonces, muchas veces nos los mencionan, sabemos que existen, pero geográficamente no los ubicamos, y vean tal cual, están en la mera intersección, en la mera frontera, y eso es lo que ha generado pues esta controversia. Entonces, pues ya, nuestra respuesta correcta es la letra B. Sin embargo, vamos a leer las siguientes. Creación de Yugoslavia. Esa también es una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, pero no está relacionado con el Tratado de Versalles. Entonces, por eso la vamos a descartar. Y la separación de Checoslovaquia, esta no tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Eso más bien es incluso posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya en el periodo de la Guerra Fría. Entonces, nuestra respuesta correcta es la letra B. Y aquí recuerden, ¿cómo pudimos contestar esta pregunta? Bueno, yéndonos al origen, remontándonos al origen de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Acuérdense que empieza por esta exaltación del nacionalismo, el expansionismo militar, territorial, y uno de los puntos medulares fue esta disputa entre Francia y Alemania, como ya lo mencionaba el profe. Entonces, chicos, esperamos que estas preguntas les hayan ayudado, que este pequeño recuento de los acontecimientos les pueda servir para que tengan un mejor examen, y pues les agradecemos mucho su presencia. Gracias, Eric. Gracias, Mayra, por esta invitación y pues desearles todo el éxito. Hasta luego, chicos. Gracias. Hasta luego.